uno de ustedes. Para nosotros es importante saber que el plan de Dios con nuestras vidas se está cumpliendo y que Dios nos llamó pues a hacer luz aquí en esta ciudad de Chiclayo. Amén. ¿Están listos para la palabra? Amén. Estamos listos para ella porque por ella nosotros recibimos y Dios es bueno en gran manera. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios y hemos estado nosotros recibiendo, escuchando pues acerca de nuestro Dios bueno, de nuestro Dios maravilloso, conociéndolo a Él. ¿Cuántos de ustedes vinieron el domingo? ¿Qué tal? ¿Fueron llenos, bendecidos por el Señor? ¿Cuántos creen que su Dios es Dios de lo imposible? Amén. Tenemos un Dios de lo imposible que se alegra, que se goza, que es un Dios que no limita su poder según las circunstancias que atravesemos. No hay circunstancia en la que Dios no pueda obrar y no pueda actuar. Si hay algo en lo cual podemos estar seguros en nuestras vidas, en algo en lo cual podemos nosotros confiar y pararnos y estar firmes, es que Dios no pone un alto dependiendo de nuestra situación, sino que Dios fluye como siempre lo sabe hacer, de manera gloriosa, de manera ordenada y sobre todo buscando el beneficio de los santos de nosotros mismos. Así que nosotros tenemos que creer y confiar que es nuestro Dios de lo imposible. Hay cosas que podemos decir que imposible es, que difícil es, pero nosotros sabemos que tenemos nuestro Dios, que es un Dios, como escuchamos, ¿no?, el domingo, incluso que se alegra y se goza de hacer las cosas imposibles. Amén. Porque las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Y nuestro Dios, siendo un Dios de lo imposible, como cantamos una canción, pues nos ayuda y nos hace ver y hace ver a las personas que nos rodean que es nuestro Dios, que se lleva la gloria, que es un Dios glorioso, que es un Dios que recibe toda la gloria y realmente al Dios que servimos es un Dios vivo. Amén. Amén. Mientras esperamos algunas cosas, vayan a sus Biblias, entre ellos su palabra, entre ellos su espada. Muy bien, vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan en esta noche, porque vamos a querer y vamos a seguir conociendo a nuestro Jesús, a nuestro buen Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vamos a seguir conociendo a ese Dios bueno y maravilloso. Y vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, el Evangelio escrito por el discípulo a quien Jesús amaba. Y antes de entrar a Juan, quiero que tengan ustedes una figura mental de la Trinidad de Dios para poder entender cómo conocer a Dios y que Dios se muestre y se revela a sí mismo. Y Dios siempre ha estado interesado en que nosotros lo conozcamos y Él siempre ha puesto de su parte para que nosotros con ayuda de Él lo conozcamos a Él. Nuestra búsqueda de Dios, nuestro conocimiento de Dios jamás va a ser en nuestras fuerzas. Nuestro entendimiento de Dios y que nosotros podamos conocer más a Dios y que Él mismo se revele siempre va a ser por Él y va a ser por medio de Él. Amén. Cuando ustedes escuchan o han escuchado acerca de Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo, ustedes me imagino que conocen y la iglesia sabe acerca del Dios que servimos, que es el Dios Trino, ¿verdad? Un Dios perfecto, representado en tres personas, representado en tres personalidades, que no deja de ser el mismo Dios, que es el mismo Dios, pero que a nosotros tal vez naturalmente nos puede costar un poquito entender porque tal vez personas lo relacionamos con materia y sabemos que para la materia necesitamos tiempo y espacio para que se dé. Y cuando nosotros hablamos de Dios Trino, sabemos que Dios no se rige por las leyes universales y que Dios es un Dios capaz de estar en el tiempo, en diferentes tiempos a la misma vez. Por eso Él está, estuvo y estará. Y también sabemos que el Espíritu Santo, que es Dios mismo dentro de nosotros, está dentro de ustedes y está dentro de cristianos en el Asia, cristianos en América, cristianos en Oceanía, muchos cristianos alrededor del mundo. El Espíritu Santo no se rige a un lugar ni a un tiempo. Y el Dios mismo, como Trino, no se rige a un lugar ni a un tiempo, sino que está representado y puede estar en diferentes lugares. A excepción de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que Él se despojó de su gloria, de su majestad y tomó forma humana. ¿Para qué tomó forma humana? Para redimir a los hombres. Tuvo que hacerse hombre, tuvo que dejar su trono, tuvo que vestirse de un cuerpo físico, pero todo esto fue ¿para qué? Para redimirnos a nosotros. Y dando esta figura yo quiero que entiendan rápidamente porque esto es un mensaje de conocer a Dios a través de Cristo
Y es que lo que quiero que quede en sus corazones plasmados es que cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de Dios mismo. Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando del Dios que estuvo en el inicio creando todas las cosas. Y cuando Jesús estaba aquí en esta tierra y les dijo a sus discípulos que Él tenía que ir porque uno igual a Él, otras traducciones dicen porque uno como yo o yo mismo voy a venir y voy a estar en ustedes. Obviamente Jesús no podía meterse, introducirse en todas las personas porque estaba limitado mientras estuvo con un cuerpo físico, aunque su cuerpo fue glorificado para romper las leyes naturales y ascender y presentar su sangre, presentar su cuerpo y estar a la diestra de Dios Padre. Sin embargo, es maravilloso saber que podemos entender a Dios y saber que Dios es capaz de estar presente en todos nosotros. Y que nosotros vamos a poder entender a Dios mismo guiándonos por Dios mismo, y que el camino para conocer a Dios es Dios. Y hablamos acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como yo cuando estaba meditando esto siempre decía, Señor, ¿cómo ayúdame a entender un poco lo que es la Trinidad y poder entenderla para mi propio beneficio? Y cuando estuve meditando acerca de esto, escuché el ejemplo de una persona que hablaba acerca de 3 facetas de un mismo elemento, como por ejemplo era el sol que es, nosotros sabemos, el centro de nuestro sistema planetario, y es un elemento que nosotros podemos conocer, pero no solo directamente, porque si lo conocemos directamente vamos a perecer. Nadie puede ir a medir, a poner un termómetro en el sol y agarrar su avión o su nave espacial e ir a colocarle un termómetro, ¿verdad? Va a perecer en el intento y sería imposible poder medir y conocer el sol de esa manera. Pero ¿cómo si podemos conocer al sol? Pues lo podemos conocer por la luz, que es una manifestación del sol mismo, pero dada a nosotros. Y también podemos entender al sol o conocer más de él por la temperatura que nosotros percibimos del mismo. Directamente no podemos relacionarnos en el sentido de hacer estudios directamente, pero sí podemos a través de sus manifestaciones conocer las características del sol y conocer las funciones de nuestro sol. De la misma manera, la Biblia dice que al Dios invisible, que no podemos relacionarnos ni verlo, lo podemos conocer por el Hijo del Hombre. Y lo podemos entender también por el Espíritu de Dios que nos guía a la verdad y que nos guía a Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos al Hijo, guiados por el Espíritu de Dios, vamos a estar conociendo a Dios mismo, al Padre, porque ellos son la misma persona y son el mismo Dios. Estas 3 manifestaciones de Dios no ha venido para complicarnos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de Dios, sino que estas 3 manifestaciones de Dios nos han sido dadas y reveladas como una ayuda para conocer a más profundidad a nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando de la puerta para conocer a Dios mismo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del guía, aquel que nos ayuda y que nos lleva a la verdad, que nos lleva a Cristo para conocer al Padre. Amén. Están en sus Biblias, vamos a ir a Juan capítulo 1 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 10 y vamos a entender un poco y a refrescar la revelación que Juan tuvo acerca del Mesías, acerca del Cristo Redentor. Juan capítulo 1 versículo 9, y hablando de este ejemplo del sol, Jesús también es revelado como la luz verdadera y la luz que trae vida a todos los hombres. Dice Juan, el capítulo 1 versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios vino al mundo, iglesia. Dios vino al mundo. Dios no se quedó en su trono. Dios vino al mundo, entró al mundo. Y eso nos tiene que emocionar y nos tiene que alegrar. Emocionar en el espíritu tiene que producir un gozo en nosotros, saber que Dios dio el primer paso para acercarse a nosotros. Nosotros, como dice la palabra también en otro pasaje, ni siquiera estábamos en busca de Dios, sino que Dios vino y nos buscó porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Qué tan grande es el amor que Dios tiene por ti, que tú, aún sin buscarlo, el Señor vino y te buscó por Cristo Jesús. Y Él nos ama de un amor tan grande y un amor tan incondicional que Él estaba interesado en que nosotros le conozcamos. Dios, di conmigo, Dios está interesado que yo le conozca
Por eso no la hace difícil. Amén. Dios es el que está interesado en que tú lo conozcas. Dios está interesado en que para nosotros sea revelado y cada vez entendamos más y tengamos más plenitud del conocimiento de nuestro Dios a través de Cristo Jesús, que se revela para nosotros. Amén. Ahora, cuando Dios viene a esta tierra, cuando Jesús viene, toma forma humana, la palabra de Dios dice que el mundo no le conoció, porque el mundo estaba en un desconocimiento acerca del Redentor y de la salvación que necesitaban. Ahora, Jesucristo vino primero a los judíos. Él es un Dios de orden, y como la promesa había sido dada a ellos y como ellos habían sido escogidos como pueblo de Dios, Él tuvo que revelarse y manifestarse primeramente a quienes Él les había dado la promesa de que iba a venir un Redentor. Sin embargo, Dios no solo vino a salvar a los judíos, Dios no solo vino por los de Israel, Dios vino por toda la humanidad. Aunque tuvo que presentarse primero a ellos por orden, aunque tuvo que ingresar a través del pueblo de Dios a esta tierra, a este mundo, a través de una Virgen María que era del pueblo de Israel. Sin embargo, y lo digo con autoridad y lo digo con una certeza en mi corazón, Jesús vino por los chiclayanos y Jesús vino por los peruanos, y Jesús vino por la gente que aún no pertenecía al pueblo de Israel, pero la gente que necesitaba un Salvador. Por eso es que podemos decir que Cristo es la salvación, no de Israel, ni de los judíos, sino Cristo es la salvación del mundo. Cristo es aquel que es necesario para nosotros. Cristo es aquel que es necesario no solo para los judíos, no solo para la gente con riqueza, no solo para la gente pobre, no solo para la gente enferma. Cristo es necesario para todo el mundo, y Él vino para todos nosotros. Ahora, vamos a ir al versículo 11. A los suyos vino, ya está haciendo con un énfasis a los judíos, y los suyos no le recibieron. Ahora lean con mucho gozo esto conmigo. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a estos Dios les dio el derecho, les dio la autorización, les dio el beneficio de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabías que tienes el derecho de llamarte hijo o hija de Dios? A veces suena un poco, para el mundo, ¿no?, un poco conflictivo decir que somos hijos de Dios. Incluso para nosotros mismos, porque a veces luchamos con nuestra propia mentalidad y con nuestra propia realidad de lo que somos en la carne. Pero la Biblia dice que todos los que creen en el Señor Jesucristo, a ellos se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esto es algo maravilloso. Y dice, los cuales, o sea, hablando de nosotros mismos, no hemos sido engendrados de sangre como los del pueblo de Israel, que ellos su linaje lo extendían por los hijos, porque ellos no se mezclaban con otras tribus ni con otras ciudades, sino que nosotros hemos sido no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuándo pueden dar un gloria a Dios por esto? Amén. Dios es bueno y maravilloso. Los suyos no le recibieron porque los suyos no lograron reconocer a Dios. Los suyos los del pueblo de Israel no lograron reconocer, porque para reconocer a su Dios tenían que conocerlo primero. Y no podían conocerlo porque ellos no lograron entender el espíritu con el cual Dios le hablaba. Tuvieron la ley, tuvieron comunicación con Dios a través de los profetas, tuvieron revelación de Dios a través de los jueces, tuvieron guía de Dios a través de los reyes, pero no conocieron a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y se nos abre la puerta de conocer y así reconocer a nuestro Dios, cuando creemos en el Hijo de Dios. Los judíos tenían un concepto de un redentor y un salvador. Ellos esta historia este tiempo donde Jesús toma forma humana y viene acá a la tierra, los agarra en un tiempo donde ellos estaban siendo oprimidos por el pueblo romano. Y el concepto de ellos es que Dios iba a adaptar a sus necesidades. Y que si ellos estaban en esclavitud, su redentor tenía que salvarlos de la esclavitud que ellos veían. Y que ellos pensaban que Dios era un Dios que cambiaba,
No que permanecía fiel a su promesa, sino que cambiaba. Pero sin embargo Dios no cambiaba. Dios, lo mismo que escribió y profetizó por Isaías de cómo iba a venir, quién era Jesús, de dónde iban a nacer, no lograron ellos entender. Por eso es que ellos no lo recibieron, ni lo entendieron. Sin embargo, nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, sí podemos conocer a nuestro Dios. La mejor manera de usted, iglesia, y usted, amado hermano, de que usted pueda conocer a Dios, es que usted pueda conocer a Cristo Jesús. Amén. Entonces la incredulidad, y quiero entrar aquí un poquito con respecto a conocer a Dios, no solo abarca el no creerle a Dios y tener duda de lo que Dios dice, sino de creer también que tus planes o tu manera de pensar es mejor que el plan de Dios. Porque los judíos pensaban y ellos creían y planeaban y pensaban que el Redentor iba a venir con un ejército y que iba a venir con poder, no manso, sino lleno de gloria, en el sentido de que iba a luchar y pelear y que los iba a sacar de la esclavitud, de la esclavitud de los romanos. Cuando Dios quería rescatar de la esclavitud espiritual, de las manos y de las garras de Satanás. El resultado de estar bajo la esclavitud de Satanás era estar pues oprimidos bajo pueblo, pero Dios venía para rescatarnos de esa esclavitud de Satanás y venía a rescatar al pueblo de Israel. Entonces la incredulidad no solo abarca una manera de decir, bueno, yo dudo acerca de la palabra de Dios, sino también de creer que lo que tú piensas es mejor que lo que Dios te ha dicho, o pensar que lo que Dios dice está por debajo de lo que tú piensas. La incredulidad abarca poner tus pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Y la voluntad de Dios es perdonar y hacer hijos a aquellos que creen en Cristo Jesús. Incluso Juan el Bautista, que era un judío, ratifica que él solo daba testimonio y solo testificaba de la luz verdadera. Unos versículos anteriores, en el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no estuvo acá para decir que él era la luz, sino para dar testimonio de que venía alguien y que existía alguien que era la luz verdadera. Y la iglesia, cuando estaba meditando en esto, como iglesia nosotros tenemos que siempre mantener nuestro corazón, servidores, gente de acá de la iglesia, ministros, gente que tiene llamados de Dios, que ha decidido servirle a Dios. Nosotros no somos la fuente, no somos la luz. Nosotros no somos la fuente para la salvación, ni somos nosotros aquellos que va a salvar a la gente. Cuando nosotros hacemos a la gente dependiente de nosotros y no los llevamos al conocimiento de Cristo, no estamos formando hijos de Dios. Estamos formando discípulos de nosotros mismos, seguidores de nosotros mismos. Sin embargo, nuestro llamado es llevar a todos al conocimiento de Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la verdad del reino de Dios les sea revelado a ellos. Amén. Entonces, en Cristo Jesús podemos nosotros conocer a Dios, y Dios ya no está oculto a nuestros ojos, sino que Él se ha mostrado en Jesús para que conociéndolo a Él podamos conocer su plenitud. Un corazón apartado de la verdad busca conocer a Dios, siempre basado en su manera de pensar, siempre basado en lo que Él piensa, en lo que Él puede, en sus propias interpretaciones o en su propia estudio, filosofía, puede entender de Dios. Sin embargo, la mejor interpretación y la mejor guía y el mejor marco y la mejor brújula para conocer a Dios siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando uno lee los evangelios y uno escucha hablar a Jesús, uno tiene que saber que cuando uno escucha a Jesús no hay pierde. Que cuando uno está escuchando lo que Jesús dice, porque Jesús decía cosas muy interesantes y muy profundas que nadie más va a poder decir. Jesús decía: el Padre y yo uno somos, y lo mismo que me ven a hacer a mí es lo mismo que yo he visto hacer al Padre. Hablando de sí mismo y de sus manifestaciones como Padre y como Hijo, es el mismo Dios, y lo que Jesús vino a mostrar aquí en la tierra es a mostrar el corazón de nuestro Dios, es a mostrar el carácter de nuestro Dios, es a mostrar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, Jesús es el mismo Dios. Cuando nosotros estuvimos aquí meditando acerca de Jehová,
¿Saben qué significaba Jehová? ¿Recuerdan qué significa el nombre de Jehová? ¿Qué es? Bueno, el gran yo soy el que soy. También significa que Él estaba, que Él es y que Él estará. Jehová es el que estaba, Jehová es el que está presente y Jehová es el que estará. Amén. ¿Qué dice el versículo 15 de este pasaje que estamos leyendo? Dice así: Juan dio testimonio de Él, hablando de Jesucristo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesucristo es el que estuvo, el que está y el que estará. Cuando uno quiere conocer personalmente a su Dios y quiere conocer la intimidad y el corazón de su Dios, tiene que conocer a Cristo Jesús. Tiene que saber de Cristo Jesús. Es más, Cristo Jesús nos lleva a conocer a Dios ya no solo como el Dios creador, sino una relación de padre e hijo. Y nadie conoce más al Padre que el Hijo. Y cuando uno quiere conocer el corazón íntimo de Dios, cuando uno quiere conocer las cosas personales y ocultas y secretas de lo que Dios quiere para con uno, la voluntad que Dios tiene para con uno, esas solo son reveladas a los hijos de Dios. Por eso es que nosotros podemos mantenernos en completa paz, aún viendo cuando pasan desastres en la tierra. Podemos mantenernos tranquilos y confiadamente, aún sabiendo que el limón está subiendo. Podemos mantenernos tranquilos y confiadamente, aún sabiendo que escasez y hambruna vendrá a esta tierra. Podemos estar tranquilos, dormir tranquilos, acostarnos tranquilos, porque sabemos en quién hemos confiado. ¿Crees que el Señor es tu proveedor? ¿Por qué lo crees? Porque Jesucristo te ha revelado un Dios proveedor. Y si lo tenemos a Él, como cantamos esa canción, lo tenemos todo. Él es nuestro amado, nuestro tesoro, y fuera de Él nada tenemos. Amén. Entonces Dios se muestra completamente y muestra todo su esplendor en el Hijo. Jesucristo, aquí es donde quiero entrar y quiero que reciban esto de parte de Dios con respecto a las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Porque Jesucristo, según la palabra, dice que Él es quien estuvo antes de que todas las cosas sean creadas y que por medio de Él fueron creadas. El versículo 3 de Juan dice así, dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo estuvo y es la fuente de todas las cosas. Cuando tú quieres recibir algo de parte de Dios, es imperativo y es, digamos, obligatorio que tú puedas recibirlo a través de Cristo Jesús. Por eso es que a veces no tenemos que estar enfocados y pensando en cómo recibir la bendición, sino cómo recibir del Hijo de Dios, cómo recibir de nuestro Cristo Jesús. Quiero que vayan a Colosenses 1, 15, 17 y quiero ahí tocar una palabra que nos da un entendimiento más amplio de qué es lo que significa Jesucristo para nosotros. Dice Colosenses el capítulo 1, versículo 15 y 17, dice, hablando de Jesucristo mismo, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Un Dios invisible que con nuestros sentidos no podemos conocer, entender ni estudiar. Pero hay alguien a quien sí podemos conocer, estudiar y entender. Y este es Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y lean conmigo: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas, iglesia, todas las cosas en Él se sostienen, en Él subsisten. Y esta palabra subsistir es una palabra que en el griego es sunistao. Sunistao. Todas las cosas en Él, sunistao. Todas las bendiciones y todas las cosas y todos dones perfectos en Él, sunistao. ¿Y qué es sunistao?
se muestran, se hace evidente, se exhibe, se presenta favorablemente. Todas las cosas en Cristo se presentan, se exhiben y se muestran favorablemente para tu vida. La rectitud de Dios, el castigo de Dios en Cristo Jesús se exhibe, se muestra, pero se muestra favorablemente para tu vida. Nosotros no tenemos miedo de conocer a nuestro Dios, ni tenemos miedo de nuestro Dios, porque en Cristo Jesús todas las cosas se presentan favorablemente para nuestras vidas. Cuando Moisés quiso relacionarse con Dios y conocer a Dios, él entendía que conocer a Dios era conocer su gloria y ver su rostro. Éxodo 33 y 34 estaba Jehová hablando con él, con Moisés, y Moisés le dice: Señor, quiero ver tu rostro, quiero conocerte, quiero saber quién me envía, quiero estar convencido a quién estoy escuchando y en nombre de quién estoy yendo a hablar. Y Dios le dice a Moisés, le dice: bueno, en una peña te esconderé y haré pasar delante de ti todo mi bien, y todo lo que yo soy haré pasar delante de ti para que me conozcas, pero mi rostro no vas a poder verlo, solo te mostraré mi espalda. Y cuando estaba Moisés ya en el monte de Sinaí y estaba ahí con Jehová, y Jehová le estaba dando los 10 mandamientos, lo ocultó en la peña, hizo pasar todo su bien y clamaba a Jehová: Jehová es misericordioso con los que tiene misericordia, Jehová es clemente con los que tiene clemencia, Jehová es bueno y fiel y fuerte. Y dice también que Jehová es justo y castigador, y que Jehová hará justicia o con los padres o con los hijos o con los nietos. Porque Dios es así, es un Dios justo. Iglesia, Dios no se ha olvidado de su justicia. Dios no se ha olvidado de su rectitud. Dios no se ha olvidado de sus órdenes y de sus leyes de amor que nos ha dado. Sin embargo, en Cristo Jesús tú puedes conocer a Dios de una manera diferente y desde una óptica de gracia. Porque en Cristo Jesús su justicia no se ha desvanecido, sino que en Cristo Jesús la justicia de Jesús es nuestra justicia. Y en Cristo Jesús la rectitud de Dios no se ha esfumado, ni Dios hace vista gorda de las cosas que hacemos, sino que nos ve en Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús que nosotros realmente podemos conocer el corazón de Dios. Cuando tú sacas a Cristo Jesús de la ecuación y tú quieres conocer a Dios y quieres conocerlo en tu propia eficacia, en tu propia autosuficiencia moral, y quieres conocer a Dios por ti mismo y sacas a Jesús del cuadro, vas a terminar chocándote con la justicia de Dios, en el sentido de que va a ser imposible que tú puedas acercarte más a Dios. Vas a toparte con tu moral y vas a toparte con el carácter santo de Dios, que va a ser imposible que tú puedas querer relacionarte y que puedas conocer mucho más allá de Dios. Sin embargo, Jesucristo dijo que Él era el camino, era la verdad y la vida, y que nadie conoce o viene al Padre si no es por Él. Y por eso que ahora nosotros en Cristo Jesús podemos conocer a Dios. Ahora en Cristo Jesús podemos conocer a Dios y conocer su corazón y conocer su carácter y conocer la bondad y conocer lo maravilloso que es Dios para nosotros. Dios sigue siendo santo y la Biblia dice que Él es 3 veces santo. Y Dios no se ha olvidado de ser santo. Pero en Cristo Jesús no nos preocupamos por la santidad, porque no nos preocupamos de nosotros mismos, sino que nos preocupamos de conocer a Cristo Jesús. Y cuando conocemos a Cristo Jesús, andamos en santidad. Y cuando nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús, tu vida comienza a caminar en el orden que Dios quiere para tu vida. No se trata que te enfoques en ti, en lo que tú puedas hacer por Dios. Se trata de que te enfoques en lo que Dios ha hecho por ti. Y lo que Dios ha hecho por ti es entregarte la verdad y la gracia. Es entregarte a Cristo Jesús. Hoy en esta noche, iglesia preciosa, nosotros podemos estar confiados y seguros que conocemos a nuestro Dios, que realmente Dios se ha mostrado como un Dios bueno y favorable para nosotros. Y esta palabra sunistao dice que todas las cosas que pertenecen
a la vida y que a la piedad nos ha sido dadas en Cristo Jesús. También dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que sunistao significa que también las cosas y todas las cosas, la bondad de Dios, las bendiciones de Dios están paradas y están de pie juntamente con Cristo con el fin de apoyarse en Él. La sanidad no viene si no viene a través de Cristo Jesús. La prosperidad no viene si no es a través de Cristo Jesús. Porque todas las bendiciones están firmemente paradas y juntas con Cristo Jesús. Y es más, las bendiciones se apoyan en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús tú tienes acceso y puedes tomar de Él. Dije que por Cristo Jesús tú puedes tomar de Él. Esto tiene que revelarse y tiene que producir en ti un gozo y una alegría. Porque no podíamos conocer a Dios. Su santidad nos consumía. Su poder y su rectitud y su justicia en nuestros propios méritos no hacía imposible que nosotros podamos conocer al Señor. Sin embargo, el mismo Dios que quiere que lo conozcamos tomó forma humana y vino hacia nosotros para que nosotros ahora por medio de Cristo Jesús lo conozcamos a Él. Juan, el versículo 16 dice así: porque de su plenitud que tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora miren, lea conmigo, dice: a Dios nadie le vio jamás. Les hago una pregunta: ¿esto nos imposibilita de conocer a Dios? Porque para conocer a Dios no hay que verlo. Hay que creer en el Hijo. Hay que creer en Cristo Jesús. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Tu experiencia no te ha dado a conocer a Dios. La historia no te ha dado a conocer a Dios. Enseñanzas de otras personas no te da el poder para conocer a Dios. Cristo Jesús, Él te da a conocer a Dios. Ahora, antes que diga que Él nos da a conocer, dice que a Dios nadie le vio jamás, pero hay dos características del Cristo que tenemos que mantener firme en nuestro corazón para estar frescos para conocer a Dios. Dice el unigénito Hijo, y también dice que aquel que está en el seno del Padre. Cristo Jesús no es un profeta más, iglesia. Cristo Jesús no es como algunos quieren desprestigiar y quieren bajarlo a un nivel natural. Cristo Jesús no es una persona natural ni es un hombre más aquí en la tierra. Cristo Jesús es Dios mismo. Cristo Jesús no solo fue un ortodoxo judío, ni un maestro de la ley o un maestro revolucionario en su tiempo. Cristo Jesús estaba en los cielos, era la manifestación de Dios tomando forma humana para venir a redimir al pueblo, para venir y redimir a sus hijos, para alcanzar al que estaba perdido. ¿Y qué hace Jesús? Nos muestra el carácter de Dios, nos muestra los dones de Dios, nos muestra el propósito de Dios con nosotros. A Dios nadie lo lograba ver, nadie. Por eso es que cuando Moisés trató de ver a Dios, Dios por amor a Moisés le puso la mano y lo escondió en la peña. Ahora la palabra dice que nosotros vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesús. ¿Cómo era el rostro de Jesús frente al enfermo, frente al pecador, frente al engañado? ¿Cómo era el rostro de Jesús frente a ellos? Era un rostro que juzgaba, que castigaba, que hundía al perdido. Si era una persona que confrontaba y que trazaba la verdad y que llamaba a lo que era malo, lo llamaba malo. Pero su corazón y su carácter era que aquel que reconocía que necesitaba de un Salvador, Él se presentaba como la
la única opción para esta persona para restituir su vida. Y por nosotros mismos solo podemos ver pasar la bondad de Dios frente a nosotros. Pero si tú miras a Cristo Jesús, no solo la vas a ver pasar, sino que la vas a experimentar. Cristo Jesús es el nexo que te hace de ser un expectante de la bondad de Dios a alguien que experimenta la bondad de Dios. Cristo Jesús es el nexo que te hace ser un sustituto a ser un titular en el partido. A no solo saber qué tan bueno es Dios, sino experimentar lo bueno que es Dios para nosotros. Cristo Jesús lo cambió todo. Y Cristo Jesús es nuestra cabeza y es nuestro Dios. Cuando Dios muestra su gloria, no puede mostrar solo algunos aspectos específicos, porque Él es un ser íntegro, sino que muestra toda su soberanía, su bondad, pero también su justicia, su amor, pero también su rectitud. Y ahora en Cristo Jesús nos muestra su gloria operando, nos muestra su bondad y su justicia satisfecha, nos muestra su amor y su rectitud sin desecharnos. Su justicia ahora es gracia de Dios y su rectitud y santidad son favores inmerecidos para nosotros. Porque de su plenitud de Cristo Jesús nosotros tomamos gracia sobre gracia. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando nos referimos al unigénito de Dios, nos referimos a que Jesús no es un hombre como los demás, sino al contrario, es Dios mismo encarnado. Y cuando nos referimos al seno del Padre, tenemos que recordar que Jesús tiene una posición especial. Primero es, ¿qué es o quién es Jesús? Es el unigénito de Dios. Pero también es, ¿cuál es su posición con relación al Padre? Y la Biblia dice aquí en el versículo 18 que Él está en el seno del Padre. El seno o el pecho de alguien es un lugar reservado solo para gente que se ama. Y ese lugar es algo que solo está a quien una persona se complace o a quien una persona ama. Y Jesús es Dios mismo complaciendo al Padre, mostrando que lo que Él quiere es que nosotros como iglesia lo conozcamos como un Dios de gracia y un Dios de misericordia. ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo. ¿Y cuál es su posición? Él vino a mostrarnos la bondad y la gracia de nuestro Dios, sin pasar por alto su justicia y su rectitud, sino satisfaciéndolas en Él mismo y cargando en la cruz con todos nuestros males y de todo el mundo. Amén. Entonces no busquemos conocer a Dios bajo lo que nosotros somos o quiénes somos o qué tenemos, sino busquemos conocer a Dios por quién es Cristo Jesús y en qué posición está Él. Si tú pasas tiempo conociéndolo a Él, invirtiendo en conocer a Jesús y no en ti, porque tú puedes pasar, iglesia, hermano, tú puedes tomar tiempo para conocer mucho de la ciencia humana y natural. Tú puedes pasar mucho tiempo para conocer mucho de tu cuerpo. Puedes pasar mucho para conocer mucho de negocios, mucho de diferentes cosas y de diferentes aspectos de la vida. Pero si hay algo que la iglesia tiene que invertir su tiempo y tiene que pasar tiempo es buscando conocer a Cristo Jesús. Porque cuando uno conoce a Cristo Jesús, uno está conociendo a Dios. Y ese mensaje y esa dirección general que se da desde el púlpito se comienza a hacer una dirección personal al corazón de cada uno de ustedes. Cuando uno se sienta y cuando uno escucha el mensaje en público y el mensaje desde el púlpito que se da y uno lo recibe y uno conoce más a Cristo Jesús, en sus corazones Dios les está dando pautas específicas de cosas que tienen que hacer. Y eso evita mucho más consejo privado. Pero es importante que nosotros reconozcamos que quien habla y quien es la persona que está interesada en que lo conozcamos es Dios mismo. Y que abramos nuestro corazón al conocimiento de Dios a través del Hijo de Dios. Amén. Entonces, quiero cerrar esta enseñanza yendo a Apocalipsis, el capítulo 1, porque Jesús es el centro de todo y la gloria siempre se la va a llevar Él. Y Apocalipsis, el capítulo 1, está el mismo apóstol del cual estuvimos leyendo, que es Juan, pero está en la isla de Patmos, está
prisionero por predicar el evangelio de Cristo, y al cual se le ha revelado los tiempos postreros y profecías y cosas de revelación de lo que Dios iba a hacer en los postreros días. Y si hay algo que Dios marca en el inicio de ese libro de Apocalipsis, es cómo se revela Jesús para Juan. Y dice así en Apocalipsis 1, el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que decía la voz que iba a revelarle a Juan lo que iba a venir? Dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ahora el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Cuando Dios le da instrucciones a Moisés acerca del tabernáculo, ustedes saben que el antiguo pacto, lo que Dios mostró al pueblo de Israel, era una sombra y figura de lo que Dios quería hacer con su iglesia en este tiempo. Dios divide todo el lugar donde ellos iban a relacionar con Dios y conocer a Dios en 3 partes: en los atrios o el patio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y la luz para alumbrar el patio era la luz del sol. No había luces ahí, ni candeleros, ni antorchas, nada. Y el lugar santísimo era un lugar que tenía luz propia por el arca del pacto que habitaba ahí, por la presencia y la gloria de Dios. Pero en el lugar santo había un objeto que Dios les dijo a los israelitas que fabricaran, que era el menorá, que era un candelabro que tenía 7 brazos. Y en el brazo central, y cada uno de ellos tenía una cabina, un lugar donde se abastecía de aceite. Y el brazo central era aquel que abastecía de aceite a todos, y aquel en el cual se vertía, y aquel en el cual todas las luces apuntaban a ella. Y cuando Juan vio esta revelación en la isla de Patmos acerca de lo que iba a venir, dice que quien habla, que era Jesucristo, dice que él estaba parado en medio del candelabro. Porque para un judío entender eso significaba que Jesús era el centro de todas las cosas y de todas las bendiciones. ¿Cuál era el centro de la bendición y de la liberación? Exaltar a Cristo Jesús. ¿Cuál era el centro de que ellos tengan comida y tengan trigo y salud? Exaltar a Cristo Jesús. ¿Cuál era el centro de que ellos conozcan y tengan sabiduría para liderar y para mostrar de generación a generación las bondades de Dios? Era Cristo Jesús. Y en nuestra vida, para nosotros, el centro tiene que ser Cristo Jesús. Cuando uno quiere y uno desea tomar de las bendiciones de Dios, uno no puede alcanzar y tomar la bendición de Dios sin antes pasar por Cristo Jesús. Él es la puerta, iglesia, para conocer a un Dios tan bondadoso, tan bueno, tan sanador. No te olvides, ni nunca olvides, que no se trata de que Dios simplemente va a soltar bendición para tu vida si es que tú no estás con confianza en Cristo Jesús. Tu corazón tiene que estar enganchado a Cristo Jesús. Tu corazón tiene que estar unido a Cristo Jesús. Tiene que creer que Él existe, que Él le hay, que Él es galardonador de buenas cosas. Tú tienes que estar confiado y seguro que Cristo Jesús te hace apto y te califica para recibir lo de Dios. Tienes que estar completamente seguro. No te tienes que mirar a ti, tienes que mirar a Cristo Jesús. Dice que estaba Juan en el Espíritu en el día del Señor, y él oía detrás de él una gran voz, esta voz como de trompeta. Y él decía, ¿qué decía esta voz? Yo soy el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega
Son dos símbolos dentro del abecedario, de todo el lenguaje, que significa la primera letra y la última letra de todo el abecedario. Jesús es lo que la iglesia necesita desde la A hasta la Z. Jesús es lo que necesitan los cristianos para desarrollar su vida. Jesús es lo que nosotros necesitamos escuchar día a día. Lo que Jesús dice son palabras que están por sobre todas las cosas. Y Él dice de sí mismo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quieres conocer a tu Dios y quieres saber cómo Dios habla con respecto al cáncer? Recuerda que Él es el alfa y el omega, que Él es el primero y el último. ¿Quieres escuchar y saber lo que Dios y conocer a Dios, que Dios piensa acerca de la esterilidad? Recuerda que Cristo es el primero y es el último, y que Él tiene la última palabra, y que Cristo vino a revelar el corazón del Padre, y que Cristo se desagradaba cuando alguien era oprimido por el diablo. Y cuando la enfermedad era manifiesta en los hijos de Dios, Cristo Jesús venía a establecer la voluntad de Dios y simplemente no miraba qué tan bueno eran ellos, qué tan bien se habían comportado, se habían guardado la ley, sino que vino a traer la esperanza y a traer la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios hacía que estas personas dejen de hacer lo que su vida antes hacían, de vivir en una vida de pecado. Pero es tan importante nosotros enfocarnos que en Cristo Jesús nosotros tenemos provisión para toda nuestra vida. Amén. ¿Cuántos de ustedes están más animados para conocer a Dios por Cristo Jesús? Esta es una enseñanza tal vez corta que ha refrescado algunas cosas, para otros ha traído tranquilidad, porque para conocer a Dios ya no hay que enfocarnos en nosotros mismos. Hay que mirar a Cristo Jesús. Hay que mirar a Cristo Jesús, hay que ver a Cristo Jesús, hay que venir cada domingo, cada miércoles, reunirnos en los grupos GESES, no basados en nuestra superioridad moral, sino reuniéndonos basados en qué tan bueno es Dios para con nosotros. Y cuando uno entiende qué tan bueno es Dios y lo que hemos sido hechos en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, porque hechura suya somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son una consecuencia de haber entendido la hechura que somos ahora en Cristo. Amén. Y nosotros necesitamos como iglesia tener claro esto, tener claro que para conocer a Dios, no podemos sacar a Jesucristo del cuadro. Tenemos que estar presentes y saber que nada de lo que Jesús no haría, o que nada de lo que Jesús ha hecho o hiciere, va a ser algo de lo que Dios no haría, porque Dios siempre va a hacer lo que ha hecho Cristo Jesús, y Cristo Jesús vino a hacer lo que Dios siempre ha hecho. Y cuando uno va a las Escrituras, uno puede tomar y enfrentar la enfermedad de manera diferente. Uno puede levantarse de su cama y puede decir: esto no me pertenece. Uno puede tratar a la pobreza no como ¿qué estaré haciendo? En algo estoy fallando. No trates a las deudas como algo estás pagando. Trata a las deudas como tengo yo la victoria en Cristo Jesús. Y si en algo he fallado y no he sido sabio, hay gracia de Dios, hay sabiduría de Dios. Y pones tu vida y pones tu corazón en línea a la palabra, y vemos cómo Dios comienza a hacer milagros y a restituir las cosas. Amén. Dios es un Dios maravilloso, Jesucristo es nuestro Dios, Él es Dios mismo a quien le servimos, y Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Tenemos a Jesucristo presente siempre, sabiendo que Él es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Amén. Jesucristo es el Señor y Él ha resucitado. Jesucristo es el Señor y Él ha resucitado. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Señor. Levanta tus manos y dale gloria a Jesucristo. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a exaltar el nombre de Cristo, y vamos a agradecer a Cristo porque tan bueno es, y decimos: Padre bueno, te damos gracias. Cristo Jesús, eres bueno, maravilloso, un Dios tan precioso.